Imagínese esto por un momento. Un grupo de científicos lleva semanas rastreando a una de las criaturas más peligrosas que jamás ha pisado territorio estadounidense, una pitón birmana de casi 4 metros de longitud, más de 23 kilos de músculo puro, con un transmisor de radio implantado quirúrgicamente en su interior. La tecnología es precisa, la señal, perfecta. El equipo del Dr. Ian Bartosek, de la Conservancy of Southwest Florida, monitorea cada movimiento del animal desde una pantalla en tiempo real. Entonces, sin previo aviso, la señal deja de desplazarse. No se mueve al norte, no al sur, no hacia el agua ni hacia la tierra firme. Simplemente, se detiene. El equipo espera un día, luego 2, luego 6 días completos de silencio absoluto. Pero aquí viene lo que ningún investigador esperaba. El transmisor seguía emitiendo señal, perfectamente activo, pulsando con total normalidad cada pocos segundos. El aparato estaba funcionando. La pitón era la que había desaparecido. Cuando el Dr. Bartosek finalmente se abrió camino entre el agua oscura del Picayune Strand State Forest, vadeando hasta las rodillas entre raíces enredadas y vegetación densa, lo que encontró no tenía ningún sentido. No había cuerpo, no había sangre, no había marcas de arrastre en el barro, no había piel muda, no había rastros de lucha, solo un pulso electrónico débil, constante y perturbador, proveniente del interior de otra criatura. Algo en los pantanos de Florida había consumido a ese depredador por completo, con transmisor incluido, y continuaba vivo, moviéndose, digiriendo. ¿Qué clase de animal es capaz de tragarse entero a un depredador de ese calibre sin dejar absolutamente ninguna huella? Lo que vino después no fue un caso aislado, fue el inicio de un patrón que desconcertó a toda la comunidad científica. En los meses siguientes, el equipo registró nuevas desapariciones bajo las mismas condiciones exactas, diferentes pitones, diferentes coordenadas, diferentes fechas, pero idéntica firma. El transmisor seguía emitiendo señal desde algún lugar en los pantanos, mientras el animal al que pertenecía había dejado de existir como entidad independiente. Cuando los investigadores recuperaron algunos de esos dispositivos y los sometieron a radiografías en el laboratorio, el silencio que se instaló en la sala fue absoluto. Las imágenes mostraban algo para lo que nadie tenía un marco de referencia: una columna vertebral de pitón enrollada con precisión geométrica dentro del estómago de otro animal, los huesos intactos, el esqueleto completo, el transmisor quirúrgico todavía emitiendo señal desde adentro del sistema digestivo de la criatura que lo había engullido. El Dr. Bartosek declaró más tarde que ese fue el momento más surrealista de sus 20 años de carrera. El equipo comenzó a descartar sospechosos con metodología rigurosa. Un caimán americano de gran tamaño, descartado. Los caimanes aplastan, realizan el giro de la muerte, dejan traumas óseos claramente visibles. No había nada de eso. Una pantera de Florida, descartada. Sin marcas de garras, sin heridas de punción. Un oso negro, igualmente descartado. La pitón no había sido abierta, no había sido consumida en partes. Había sido tragada entera, de una sola vez. Como si el depredador que la engulló tuviera una garganta capaz de acomodar semejante volumen sin el menor esfuerzo aparente. Ningún depredador conocido en el ecosistema de los Everglades debería haber sido capaz de hacer eso. Para comprender exactamente lo que esto significa, hay que dimensionarlo con claridad. Los científicos no estaban rastreando serpientes pequeñas ni animales débiles. Estaban monitoreando pitones birmanas adultas, uno de los depredadores invasores más letales que el continente americano haya conocido en tiempos modernos. Animales que pueden alcanzar los 6 metros de longitud, superar los 90 kilos de peso, y que durante décadas no encontraron en Florida ninguna amenaza natural capaz de detenerlos. Las pitones birmanas no son originarias del continente americano. Evolucionaron durante millones de años en las densas selvas tropicales del sudeste asiático, Myanmar, Tailandia, Vietnam, Indonesia. En su hábitat natural, forman parte de un equilibrio que tardó eras geológicas en construirse. Ese equilibrio quedó completamente roto cuando llegaron a Florida. El comercio de mascotas exóticas durante las décadas de 1980 y 1990 trajo miles de ejemplares jóvenes a los Estados Unidos. Los compradores los adquirían cuando medían apenas unos 30 centímetros, sin anticipar que esas crías crecerían hasta superar los 6 metros y los 90 kilos. Cuando la realidad del animal adulto superó la capacidad de sus dueños para manejarlo, la solución fue tan irresponsable como irreversible. Los arrojaron a los Everglades. Después, en 1992, el huracán Andrew destruyó instalaciones de cría de reptiles en el sur de Florida y liberó aún más ejemplares directamente al ecosistema. La invasión ya no era un fenómeno marginal, se había convertido en una crisis ecológica en movimiento. Lo más perturbador no era el tamaño de esas serpientes, ni su fuerza, ni su capacidad de camuflaje. Lo más perturbador era lo que encontraron al llegar a los Everglades, un paraíso de presas que nunca había aprendido a temerlas.
Los datos que documentaron los investigadores en los años siguientes son difíciles de procesar, pero es importante conocerlos. Estudios publicados por la Universidad de Florida y la Conservancy of Southwest Florida revelaron colapsos poblacionales sin precedentes. Las poblaciones de mapaches registraron una disminución del 99.3% en las zonas con mayor presencia de pitones. Las zarigüeyas cayeron en un 98.9%. Los linces rojos disminuyeron en un 87.5%. Conejos de pantano, zorros grises, liebres de cola blanca, prácticamente eliminados de amplias franjas del ecosistema. Estos no fueron declives graduales producidos a lo largo de siglos, ocurrieron en cuestión de décadas. El Dr. Frank Mazzotti, ecólogo de la Universidad de Florida, con más de 2 décadas de investigación sobre esta invasión, estimó que podrían existir entre 30.000 y 100.000 pitones birmanas activas en los humedales del sur de Florida. Algunos investigadores consideran que esa cifra podría ser significativamente mayor. Lo que hace especialmente difícil enfrentar este problema es la biología del animal. Las pitones birmanas son maestras del camuflaje. Pueden permanecer completamente inmóviles durante días, perfectamente integradas en la vegetación o sumergidas bajo el agua. Un investigador entrenado puede caminar a menos de 1 metro de una pitón adulta y no detectarla. Se han documentado casos de venados de cola blanca adultos, caimanes americanos y más de 58 especies distintas de aves extraídos de los sistemas digestivos de estos animales. Y durante años, cada ecólogo, cada agencia de vida silvestre, cada investigador que estudió el fenómeno, llegó a la misma conclusión incómoda. No había nada en los Everglades con la capacidad de revertir esto. Los Everglades no estaban simplemente cambiando, estaban siendo vaciados. El equipo del Dr. Bartoszek sabía que tenía que encontrar una respuesta. Así que hicieron lo que cualquier equipo de investigación riguroso hace cuando los datos no encajan con ningún modelo existente. Instalaron cámaras en toda el área de estudio y esperaron. Cuando finalmente revisaron las grabaciones, el silencio que se instaló en la sala de análisis fue total. Los investigadores se inclinaron hacia las pantallas. Nadie pronunció una palabra durante un largo momento, porque el depredador que aparecía en ese metraje no era un mamífero, no era un reptil gigante, no era ninguna de las criaturas que habían dominado los debates internos del equipo durante semanas. Era una serpiente, específicamente una mocasín de agua de Florida, conocida científicamente como Aquistrodon conanti, una víbora venenosa nativa de esos mismos humedales, un animal que los investigadores conocían perfectamente, que llevaban décadas estudiando y que ninguno de ellos había colocado ni remotamente cerca del perfil de depredador capaz de cazar pitones birmanas adultas. Las imágenes mostraban al animal con una claridad desconcertante, un cuerpo oscuro, grueso y musculoso, perfectamente camuflado entre la hojarasca del pantano, enrollado en posición de emboscada con una quietud absoluta. Y luego, en una fracción de segundo, el golpe. Una velocidad de ataque que la cámara apenas pudo registrar, seguida de una sujeción precisa sobre el cuerpo de una pitón juvenil que no tuvo tiempo de reaccionar. Lo que vino después fue metodológico, paciente y completamente ajeno a cualquier urgencia visible. La mocasín comenzó a trabajar desde la cola de la pitón hacia arriba, desencajando progresivamente sus mandíbulas alrededor del cuerpo de su presa y avanzando centímetro a centímetro con una eficiencia clínica que resultaba casi hipnótica de observar. Las radiografías confirmaron cada detalle. En un caso documentado con precisión, la mocasín medía entre 86 y 107 centímetros de longitud. La pitón que había consumido tenía una longitud comparable. Una serpiente había engullido completamente a otra serpiente de prácticamente su mismo tamaño. Uno de los biólogos describió ese momento como presenciar a la evolución contraatacar en tiempo real. Para entender por qué esto es tan significativo, hay que comprender exactamente cómo opera este depredador. La mocasín de agua no es simplemente una serpiente venenosa que debe evitarse. Es uno de los cazadores más sofisticados y subestimados del hemisferio sur de los Estados Unidos. Y su biología está construida con precisión para dominar exactamente el tipo de entorno donde viven las pitones birmanas invasoras. Sus órganos de detección de calor, ubicados entre los ojos y las fosas nasales, le permiten percibir radiación infrarroja con una resolución que ningún instrumento humano básico puede igualar. En la oscuridad total de los pantanos, a medianoche, incluso las pitones birmanas de sangre fría generan suficiente diferencia térmica respecto al entorno, después de tomar el sol o de haber digerido una comida reciente, como para ser detectadas. No hay camuflaje posible frente a un sentido diseñado para leer el calor del cuerpo en la oscuridad. Luego está el veneno, hemotóxico, construido por millones de años de presión evolutiva para destruir tejido y células sanguíneas desde el interior hacia afuera. La estrategia de caza de la mocasín frente a presas potencialmente peligrosas es quirúrgica: golpe rápido, liberación inmediata, distancia de seguridad. Luego espera, deja que la hemotoxina complete el trabajo mientras permanece fuera del alcance de cualquier contraataque.
Y aquí está el factor que lo cambia todo respecto a las pitones juveniles específicamente. Los ejemplares jóvenes todavía no han desarrollado la musculatura constrictora que hace a los adultos tan peligrosos. Una vez que el veneno entra en su sistema, el resultado es inevitable. 3 muertes confirmadas de pitones atribuidas a mocasines de agua en una sola área de estudio en el transcurso de pocos meses. El Dr. Bartosek y su equipo concluyeron que no estaban frente a incidentes aislados, estaban frente a un patrón de depredación activa y sostenida. Una serpiente nativa que llevaba décadas siendo ignorada como factor relevante en la ecuación del Everglades había estado cazando silenciosamente a los invasores durante todo ese tiempo, y nadie había prestado suficiente atención para notarlo. Pero la mocasín de agua no estaba actuando sola. Cuando los investigadores ampliaron el análisis más allá de los datos de las mocasines, los patrones que comenzaron a emerger resultaron desconcertantes en el mejor sentido posible. De las 19 pitones birmanas monitoreadas con transmisores en el área de estudio principal, 5 habían sido eliminadas por caimanes americanos, no por ejemplares excepcionales de tamaño récord, sino por individuos dentro del rango normal de la especie. Uno de los caimanes documentados medía apenas 2,70 metros, muy lejos de los gigantes que popularmente se asocian con la capacidad de enfrentar a una pitón adulta, y sin embargo, los datos de rastreo eran inequívocos respecto a lo ocurrido. Luego llegó el metraje de junio de 2021. Las cámaras capturaron algo que, según el equipo del Dr. Bartoszek, no tenía precedente documentado en ninguna publicación científica revisada hasta ese momento. Un lince rojo atacando activamente un nido de pitón birmana, no carroñando restos abandonados, atacando. El animal confrontó directamente a la hembra adulta que custodiaba el nido, utilizando sus garras con una agresividad que dejó al equipo en silencio mientras observaba el metraje. Empujó a la serpiente hacia atrás repetidamente, manteniéndola a distancia con golpes precisos, y procedió a extraer los huevos del nido uno por uno con una metodología que parecía aprendida, deliberada, casi estratégica. Era la primera evidencia fotográfica en la historia de un mamífero nativo saqueando activamente un nido de pitón birmana en los Everglades, y los linces rojos eran precisamente una de las especies cuyas poblaciones habían colapsado un 87,5% debido a la misma invasión que ahora comenzaban a combatir. El cuadro completo que emergía de toda esa información era radicalmente distinto al que la comunidad científica había construido durante los años anteriores. No era un depredador solitario adaptándose de manera oportunista a una nueva presa. Era una respuesta multiespecífica, distribuida en todos los niveles de la cadena alimenticia, operando simultáneamente desde el suelo, desde el agua y desde el aire. Mocasines de agua eliminando juveniles con veneno en los humedales, caimanes recuperando silenciosamente territorios que nunca habían cedido del todo, linces rojos desmantelando nidos desde la raíz, rapaces interceptando ejemplares jóvenes antes de que alcanzaran su potencial destructivo máximo, grandes mamíferos depredando en los márgenes del ecosistema. El Dr. Bartosek y su equipo llegaron a una conclusión que redefinía los términos del debate científico. Lo que estaban documentando no era una serie de incidentes desconectados, era adaptación ecológica en tiempo real, depredadores nativos identificando y explotando activamente las ventanas de vulnerabilidad específicas de las pitones birmanas, aquellas que la evolución asiática de la especie no había necesitado cerrar porque en su hábitat original nunca habían existido esas amenazas. Los juveniles son vulnerables antes de desarrollar musculatura constrictora efectiva. Los huevos son completamente indefensos durante las semanas de incubación. El veneno hemotóxico de la mocasín neutraliza la ventaja de la constricción antes de que pueda activarse. Las rapaces operan en dimensiones espaciales donde una pitón no tiene respuesta defensiva posible. La naturaleza no había esperado instrucciones ni intervención externa. Había comenzado a construir su propia respuesta, especie por especie, comportamiento por comportamiento, con la lentitud y la precisión que caracterizan a los procesos evolutivos reales cuando operan bajo presión genuina. En términos directos, los Everglades no están indefensos. Lo que la investigación del Dr. Bartosek demostró con evidencia concreta es que el ecosistema está construyendo resistencia activa frente a la invasión, no a la velocidad que los humanos quisiéramos, pero de manera real, documentada y progresiva. Sin embargo, hay una realidad matemática que ningún optimismo ecológico puede ignorar. Una sola hembra de pitón birmana es capaz de poner entre 12 y 100 huevos por nidada. Madura sexualmente en pocos años. Puede vivir más de 2 décadas en condiciones favorables. Y los Everglades, con su clima subtropical, su abundancia de presas y sus humedales prácticamente inaccesibles para cualquier esfuerzo de control sistemático, representan condiciones prácticamente ideales para la reproducción sostenida de la especie. Cada mocasín de agua que elimina una pitón juvenil importa. Cada lince rojo que saquea un nido y destruye una nidada completa importa. Cada caimán que defiende su territorio importa. Cada cazador humano que extrae un ejemplar adulto del pantano importa. Cada una de esas acciones le compra al ecosistema tiempo adicional para continuar construyendo su respuesta adaptativa.
Pero la pregunta que ningún investigador que trabaja sobre el terreno está dispuesto a responder con optimismo fácil sigue siendo la misma. ¿Está la naturaleza adaptándose lo suficientemente rápido? En algún lugar de los humedales del sur de Florida, esta noche, una mocasín de agua está digiriendo una pitón entera con el transmisor todavía emitiendo señal desde su interior. Y a menos de 1 kilómetro de distancia, un nido con decenas de huevos está esperando que llegue el amanecer. La guerra dentro del Everglades no ha terminado. Apenas está siendo documentada por primera vez, y lo que los científicos descubran en los próximos años podría redefinir completamente nuestra comprensión de cómo los ecosistemas responden, resisten y potencialmente se recuperan frente a las invasiones biológicas más devastadoras de la historia moderna.